la nube y voy a dar a compartir. Bueno, pues vamos a hacer la continuación de lo que introduje más o menos 2 horas la semana pasada, pero antes quería comentaros cuál va a ser el programa que hemos tenido que cerrar, porque hasta esta mañana estábamos dudando si hacer o no la parte de comprometida, que era volver a repetir esta semana, mañana sábado por la tarde, hacer la siembra y cambiarnos el grupo A al B, es decir, los que están con Luis Velasco pasarse a Miguel y los que estaban con Miguel pasarnos con Luis Velasco, pero las condiciones de humedad, como os hemos dicho, el exceso de humedad del suelo impide que la maquinaria entre. No podía entrar ni la atracción animal, los animales se quedarían empantanados, se embozarían los arados romanos en el plan C, pero lo mismo le pasa al plan B y al plan A. Todos ellos comparten las limitaciones que tiene un suelo cuando está demasiado húmedo. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana van a ser aproximadamente 2 horas de aquí hasta las 6. Voy a continuar con lo que dejamos el otro día y ahora os presentaré cuál es la agenda de trabajo en la línea de lo que habéis estado planteando. ¿Cuál es la alternativa comercial? Volveremos a dar una segunda vuelta sin tecnicismos a la PAC, intentando que sea vivencial la sensación de qué es lo que puede estar fallando y cuáles son las alternativas que se plantean desde la agroecología. A las 6:15 aproximadamente se incorporará de nuevo Andrés García para seguir avanzando en la parte en la que él es experto. Nos hablará de la naturaleza del suelo y de cómo el moverlo mucho, que los agricultores que vimos el otro día lo consideraban pues de suyo. Parece que cuanta más labores dieran, más a gusto se sentían encima del tractor y dejando el suelo esponjoso, pero desde un punto de vista biológico, microbiológico y ecológico, esas labores son contrarias a la conservación de la biodiversidad del suelo y a la capacidad de retener humedad y de que los suelos estén realmente vivos. Entonces nos vamos a ver sometidos a una tensión continua y hemos utilizado ya algunas veces anteriormente el tema de la empatía con los agricultores. Yo el otro día me dejé embeber por la experiencia de nuestros agricultores allí de Miguel Ángel y su hermano cuando decían que por ellos harían más pases porque cuanto más esponjosa queda la tierra, entonces yo les entiendo, pero vuelvo a la teoría y a los retos de una reducción de las emisiones, una reducción del consumo, y eso pues es un reto que tenemos que ver cada uno, establecer cuál es el punto de equilibrio al que establece. Entonces eso vamos a seguir avanzando en la comprensión teórica con las 2 horas de Andrés, y mañana por la mañana se incorpora una compañera de la asociación de EBR, que es la presidenta, además ahora es la coordinadora del Global Eco Village Network, de la red europea de ecoaldeas, y nos va a hacer 2 horas de facilitación para establecer las reglas de juego del grupo humano que se está constituyendo. Para aquello que insistía Elisa de cuidar al grupo, cómo podemos marcarnos reglas para no decepcionarnos, cómo identificar los momentos en los que haya desencuentros, criterios distintos. Los seres humanos somos muy diversos psicológicamente y en temperamentos, y hace falta herramientas para poder gestionar la diversidad de temperamentos y la resolución de conflictos. Entonces, mañana va a estar 2 horas con nosotros Mónica para hacer una sesión de facilitación y establecimiento de reglas. Después, a las 12:15, volveremos a la nave de Luis Velasco. Acabo de hablar con él justo a las 4, me ha llamado cuando estábamos incorporándonos, porque no hemos podido hablar esta mañana, él tenía turno de trabajo de mañana. Él cree que es mejor que nos volvamos a juntar con él en la nave y otras 2 horas viendo aperos y continuando con esa comprensión de la parte mecánica más moderna, pero gracias a la cual está comiendo la humanidad a día de hoy. La revolución verde es una revolución de maquinarias, de petróleo y de insumos que tendremos que ver cómo equilibrar, y que cada uno luego establezca su punto de rendimientos óptimos. Después de comer, estaremos 4 horas con interrupción en sala mañana presencialmente. Habrá alguna parte de coordinación por parte de Elisa. Y con la premura, y como yo tengo contenidos todavía que impartir, lo que haré será seguir compartiendo contenidos mañana sábado por la tarde. El siguiente fin de semana no tenemos previsto tener clase, y además el agua de nuevo no nos va a acompañar. Los agricultores consideran que el día 31 todavía, por la previsión de falta de
suficiente sol y nubosidad, no se va a evaporar lo suficiente el suelo como para poder entrar a tempero. El tempero, que nos lo habéis oído decir varias veces, es el punto en el que la humedad es óptima. Ni está seco ni está saturado. Humedades que pueden estar en el torno del 50-60% de humedad relativa del suelo, y es una cuestión de equilibrio, como todo. Y luego, bueno, pues iremos viendo al siguiente porque tendremos que recuperar el tiempo de no haber hecho la siembra. Voy a comenzar entonces con los contenidos. El otro día vimos la transición institucional, que es la agroecología desde los fundamentos teóricos. Vimos algo de la agroecología desde la FAO y cómo más mal que bien se va incorporando a las políticas públicas de un modo muy tenue. La resolución de la PAC, la aprobación de la PAC de esta semana en los movimientos ecologistas, en la plataforma Por Otra PAC, que llevan SEO BirdLife, WWF, donde está también la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Ecologistas en Acción, mucho movimiento agroecológico, social. Están muy decepcionados con los resultados de la PAC, llevan haciendo lobby 3 años, hay personas permanentemente delegadas en Bruselas para hacer lobby, y al final el lobby ha sido de las grandes empresas y de los intereses para mantener el status quo. Esa es la realidad de esta semana. El otro día vimos algunas de las condiciones ante el colapso, que le podemos llamar, siguiendo la buena observación de Gonzalo, también la decisión de decrecer en la utilización de esos insumos de síntesis que causan problemas en la salud de los ecosistemas, en la salud de las personas, en la salud del planeta porque generan gases de efecto invernadero. Entonces, una opción de decrecimiento, o bien el enfoque de que podemos encontrarnos en situaciones en las que aumente la pobreza y la exclusión social y los riesgos de todo tipo, que es la parte negativa y el riesgo objetivo que se puede dar. Lo que vamos a ver hoy, he puesto 23, pero en realidad es viernes, el viernes 23 de octubre, va a ser repasar la mirada estratégica que plantea la agroecología. El otro día ya os introdujimos que para Francia era un estado de referencia. Para aquellos que no vayan por el plan C, sino intentar un plan B, Francia es un ejemplo de plan B. Vamos a ver qué están planteando ellos y cuáles son las condiciones básicas de los enfoques de la agroecología. Y una de las cosas claras de la agroecología, ya habéis visto, que es reducir los insumos, los elementos tóxicos, pero la otra clave, que no la tiene la agricultura ecológica certificada, es comercializar en corto o intentar hacer la venta directa. El otro día ya os lo adelantamos y hoy le daremos varias vueltas más para acabar de interiorizarlo. Hablaremos de la reterritorialización, lo que ahora se llaman los sistemas alimentarios territoriales, que no quiere decir que el 100% de lo que comamos venga de lo que se genera en el entorno de Redueña, en nuestra y la producción y de proximidad, que frente al hemisferio izquierdo, donde está la intensidad del capital financiero, donde hay dinero para hacer experiencias de innovación de alta intensidad tecnológica y donde hay dinero para hacer inversiones con retorno en términos de dinero, la agroecología era capital social. Bueno, pues lo que vamos a plantear hoy es que realmente sobre esa aparente contradicción hay un término intermedio, hay un cuerpo calloso que une el hemisferio donde está el dinero en euros y el hemisferio donde están las redes de proximidad, la confianza y el cuidado del consumidor o la consumidora como si fuera parte de nuestra finca. Esa es una de las claves que ya también avanzamos. ¿Cómo podemos hacer innovación en capital, desde capital social para apalancar capital financiero? Y luego, hoy seguro que no me dará tiempo, tendrá que ser ya mañana por la tarde, entender la agroecología desde el punto de vista de la antropología y en particular la antropología de los pueblos ganaderos. El otro día avanzamos aquello de las comunidades indígenas, podríamos decir, aquellas comunidades tribales o clánicas de la isla de Ticopia que habían sido capaces de tomar decisiones para sobrevivir en unas condiciones de alta presión demográfica y escasez de territorio y recursos y tomaron decisiones adecuadas. Bueno, vamos a ver cómo se organizan las sociedades tradicionales
también como un referente para tener en cuenta y construir alternativas distintas a las sociedades de masas, de mercado y de Estado que no acaban de funcionar del todo. Respecto a la agroecología, hay un movimiento, para los que os manejéis en inglés o en francés, que se llama TIFA, las siglas, que es 10 Years for Agroecology, que significa 10 años para la agroecología. Esta es la agenda que están trabajando en Francia y desde Francia impulsando como uno de los lobbies ante la política agraria común. Igual que sabéis que estamos ante una década crítica, una década de altísimos riesgos para muchas de las variables ambientales, climáticas globales, también sanitarias, pero también políticas y económicas. Lo que plantea este movimiento de TIFA es que, lo comenté el otro día, salió el tema en el grupo con Miguel cuando ellos se fueron, que hay una agenda de transición para toda la Unión Europea en clave agroecológica que plantea lo siguiente. Si dejáramos de importar alimentación para animales del sur, la mayor parte de los animales, y voy reintroduciendo términos que es importante que utilicéis, los animales para criarse en condiciones necesitan tomar energía, hidratos de carbono y necesitan tomar proteínas como nosotros para que después las puedan pues producir sus propios aminoácidos y tener su estructura de proteínas, que es lo que integra la mayor parte de los seres vivos, al menos los animales. Bueno, pues la alimentación animal requiere proteaginosas, que son legumbres, y requiere luego a alimentos almidonados, que serían sobre todo los cereales, el maíz principalmente, pero también la cebada o incluso el trigo. La mayor parte de la cebada o el maíz que se produce en España se dedica a alimentación animal y luego se combina con un 30% aproximadamente de soja que viene del sur, porque nuestras proteaginosas, las legumbres, no tienen la misma productividad y las condiciones no son igualmente adecuadas para el cultivo con buenos rendimientos. Entonces, lo que plantea TIFA es, si dejáramos de comer carne en aproximadamente un 45% del consumo de carne y, por lo tanto, la tierra disponible que ahora de agricultura que ahora dedicamos a la producción de piensos queda a disposición de la alimentación humana directamente, solamente con eso sería viable la soberanía alimentaria en clave agroecológica de la Unión Europea. Dejaríamos de importar proteaginosas y aumentaríamos la superficie de pastos naturales, pastos como los que tenemos en Redueña, que en gran medida están infrautilizados. Algunas fincas tienen más presión, pero vivimos en un entorno en los países sobre todo en el centro de la península ibérica, donde hay disponibilidad de pastos infrautilizados, porque resulta a día de hoy más barato comprar pienso que tener a alguien pastando los animales. Entonces, la gran agenda de la transición agroecológica, por ir a lo fundamental, es reducir el consumo de carne, aumentar que la carne que consumamos se alimente directamente de pasto, de celulosa, y no de esos productos derivados de la agricultura, almidones y legumbres, y dejar de importar. Y con eso conseguiríamos incluso lo que ellos llaman el TIFA GHG, que veis arriba, que se refiere a un TIFA que además tenga en cuenta los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, hay una transición, hay una agenda posible, pero esto no le ha interesado a los grandes actores del Estado ni del mercado, en el caso de la Unión Europea. En Francia son capaces de plantear, para mí esta imagen es muy esperanzadora, porque lo que han hecho en Francia es entender, aquí veis el porcentaje de determinados tipos de agricultura, de agronomía, porque agricultura se suele referir a la parte de vegetales y la agronomía incluye ganadería. La agronomía es el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas, las diferentes opciones que hay de producción de alimentos y cuáles creen que pueden y deben ser las agendas de transición. De manera que el año 2010 hasta el año 2020 hemos estado, esto es Francia, entre el 80 y el 70% de la producción ha sido lo que llamamos el otro día agricultura convencional, es decir, el plan A, que estamos analizando para el tema de cereales y legumbres. El otro día os introduje aquello de la producción integrada. ¿Recordáis que era producción integrada cuando los consumidores no se quieren exponer a sustancias de síntesis que tienen efectos de disrupción endocrina o incluso en su momento
neuronales, que ahora están prohibidos, pero sigue habiendo disruptores neuronales, los microplásticos, que actúan también como, se asemejan a neuronas cuando se descomponen y provocan disrupción en el sistema hormonal. Entonces, lo que hacen los consumidores es elegir lo que se llama la agricultura integrada, que en francés es raisonner. Lo que plantean es que el primer paso es que crezca la producción integrada, porque el consumidor están entendiendo que afecta a la salud de las personas y también a la salud de los ecosistemas las producciones convencionales. A medida que vaya avanzando el siglo, ellos consideran que aproximadamente en la década, esa década del TIFA que nos decían antes, de 10 Years for Agroecology, aproximadamente en el año 2030 ellos consideran que habrá desaparecido la agricultura convencional y que aproximadamente un 50% de las producciones serán producciones integradas. Es decir, habremos reducido extraordinariamente los insumos, las toxinas, incluso seremos mucho más razonables, agroambientales en el uso de los fertilizantes de síntesis. Esa es la agenda que plantean desde este organismo que está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas francés. Para el año 2030 ellos ya plantean que puede haber aproximadamente un 20%, poco menos, de agricultura biológica certificada. En España llamamos agricultura ecológica a lo que en Alemania, en Francia o en el Reino Unido, en alemán, en francés o en inglés, se utiliza orgánico o biológico. Entonces utilizaremos indistintamente biológico, orgánico y ecológico, sabiendo que la menos adecuada de todas las expresiones es ecológico, la que utilizamos aquí, porque ecológico es agroecológico, es lo que estamos planteando de recuperar eficiencias territoriales, eficiencia energética, aprovechamiento de los recursos que sobran del entorno para incorporarlos a la biodiversidad. Entonces, lo lógico sería haber utilizado los términos biológico o producciones orgánicas, porque lo que hacen es garantizar que no hay productos de síntesis que puedan afectar a los ecosistemas, aunque eso es discutible, ni a los consumidores. Y luego nos encontramos aquí con un paquete muy diverso de producciones a las que llaman integradas, agroforestería, ¿verdad? Que el otro día lo comentabas, Inés, también, producción integrada con culturas asociadas. Todo esto sería lo que nosotros en castellano le estaríamos llamando diversificación agroecológica. Para ellos, integré quiere decir integrada en el territorio y en los ecosistemas. Aunque compartamos una lengua romance y la mayor parte de la etimología de las palabras es común, como veis, los campos semánticos que se han ido generando son totalmente distintos y confunden los que se utilizan en Francia y los que se utilizan en España. La cuestión es que en el movimiento After 2050 lo que se plantea es una transición hasta el año 2050. Y lo que dicen es la humanidad, Europa y la humanidad será viable si al llegar al año 2050 tenemos un 30 o 40% de producciones certificadas, podemos seguir yendo a comprar un 30 o 40% a los supermercados, que se tendrán que reconformar, pero un 50% de la alimentación será alimentación de circuitos cortos, altamente territorializados, muy biodiversos, donde ganadería y agricultura estarán compartiendo organismo granja. Os introduzco otro término, entender que igual que somos un organismo, una explotación, que es el término que se utiliza en la PAC, en el Ministerio, en las consejerías, una explotación es una entidad económica que explota el territorio para obtener un bien de mercado por el que va a recibir una renta. Cuando se habla de organismo granja, se entiende que puede haber más o menos eficiencias de mercado, que las hay, como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, pero es que además vamos a preservar la biodiversidad y a reconstruir la naturalidad que los sistemas modernos, convencionales o incluso de agricultura raisonnée o las producciones integradas en castellano no están dando respuesta. La mayor parte del lobby agroindustrial en Europa lo que está apostando es por el color raisonné, por lo integrado, por lo que llaman agricultura de precisión. ¿Qué significa? No hará como Luis Velasco, que echará fertilizante un poco de más y intuirá en qué momento lo echa. La agricultura de precisión es entender en qué momento metabólico se encuentra la planta para que en lugar de aprovechar el 20% del nitrato o del fosfato que le vayamos a aplicar, sea capaz de aprovechar
un 60% y le demos un 70%, de manera que evitemos que utilizar más energía y más insumos de los necesarios y evitemos contaminar el planeta con nitratos y con fosfatos que eutrofizan, o sea, favorecen una pérdida de biodiversidad porque a unas plantas, normalmente algas, les favorece, pero no está favoreciendo lo que sería la biodiversidad de los ecosistemas. Esta otra imagen también va a ser crucial y os la voy a explicar después desde los análisis que estamos haciendo del plan A, el plan B y el plan C con los datos que nos han facilitado nuestros agricultos. El concepto clave aquí lo introdujo Andrés y estoy convencido que lo va a tratar porque él también ha confirmado que en los últimos años una cosa que le preocupa muchísimo es el concepto de tasa de retorno energético. ¿Qué es la tasa de retorno energético? La relación entre la inversión que hago en energía y la energía que obtengo por llevarlo a cabo. Un ejemplo, yo creo que muy sencillo, es entender cómo funciona el instinto de caza y la capacidad de un león. A un león no le va a compensar ponerse a cazar ratones, porque el peso que tiene, la energía que tiene que poner a funcionar, está adaptada evolutivamente para cazar gacelas o para cazar un ñuc que esté un poco enfermo y debilitado o para cazar una cebra que esté debilitada. Esa es. Entonces, sabe qué carrera tiene que hacer identificando qué animal está un poco más débil para que le compense la energía invertida en el día completo o en la semana completa para lo que va a obtener con el esfuerzo puntual de una vez cada 2 o 3 días cazar. Eso sería en términos ecológicos. Por eso un gato caza ratones o un león caza gacelas. Bueno, pues cuando hablamos de agricultura y en la memoria agroecológica del planeta Tierra se han hecho muchos análisis. Hay algunos de los padres del movimiento agroecológico, un norteamericano, Harry, si no recuerdo mal el nombre ahora, que se fue a China antes de la Guerra Mundial, en torno a los años 20, y se dedicó a analizar cómo funcionaba la agricultura china, comparándola con cómo estaba funcionando la norteamericana. Y lo que se dio cuenta es que en China, que no utilizaban prácticamente tracción animal, sobre todo era trabajo humano, invertían por cada caloría invertida obtenían 50 calorías. Es decir, la relación, la tasa de retorno energético era de 50-1. Se fueron analizando otros casos, por ejemplo, bueno, que quede claro una cosa, la eficiencia productiva de la agricultura china no solo tiene que ver con la inteligencia de una civilización más o menos estable en el tiempo, tiene que ver también con que el clima en China es muy favorable, de manera que pueden tener, creo que el otro día os lo comenté, 3 cosechas al año en una misma superficie. Tienen, como nosotros, un cultivo de cereal de invierno, que lo plantan en octubre, noviembre, diciembre, y lo recogerán en mayo, junio, como haremos nosotros, pero cuando recogen el trigo en junio, pueden poner una de arroz, que en 2 o 3 meses tienen cosecha, y al recoger el arroz en el mes de agosto todavía les da para poner una de soja hasta el mes de octubre. Entonces, lo que han hecho es utilizar muy bien la materia orgánica y conocer muy bien un ecosistema que es favorable, que el verano es húmedo y el invierno no es excesivamente frío. China es inmensa, ¿no? Estamos hablando sobre todo en el entorno del paralelo 35-40, un poco más al sur de lo que sería Castilla, en torno a Cádiz, Marruecos. En China el verano es muy, muy favorable porque ahí entran los monzones y llueve. Entonces, no solamente es una cuestión de inteligencia humana, es una cuestión de que el ecosistema pues, está más favorecido que los que tenemos en Europa. ¿Cuál es la tasa de retorno energético de las granjas inglesas o francesas o españolas del norte de la Ilustración? La Ilustración supuso un salto. Antes de que llegaran los productos de síntesis, hubo inteligencia humana en la Ilustración y en el Renacimiento, muchísima. Tenemos unos tratados de agronomía del siglo XVI y del siglo XVII y XVIII, que supongo que en algún momento os los comentaremos, que permitieron mejorar mucho el funcionamiento de las relaciones hombre-medio. Perdonad por el hombre, es humanidad-medio, pero Naciones Unidas sigue utilizando el término hombre-medio. ¿Qué es una granja inglesa? Se dieron cuenta que no tenía sentido tener una finca solo de cereal, como venía siendo tradicional en los grandes señoríos de la Edad Media, y que cualquier
organismo granja tenía que tener animales y plantas, y que la celulosa que no se comían los seres humanos se la daba al animal, y el estiércol del animal permitía mejorar el rendimiento de la granja. Y eso es la ilustración agraria. Eso es el punto de tasa de retorno energético de 40. Invertían trabajo animal y trabajo humano, 1 caloría, y obtenían 40 calorías. Nosotros nos enfrentamos a la situación de la cerealicultura tradicional castellana. La formación de esta escuela itinera está centrada en un sistema que de suyo no va a obtener, podemos corregirlo porque tenemos la permacultura y conocimientos del siglo XXI, pero va a ser difícil mejorar mucho sobre una tasa de retorno energético de invertir 1 caloría con trabajo animal y humano en sistemas tradicionales y obtener 20 unidades de calorías obtenidas. ¿Cuál es la cerealicultura tradicional castellana? Cereal, legumbre y ovino, careando las rastrojeras y aprovechando los años de barbecho en que dejamos la tierra descansar para el cultivo y metemos los animales a aprovechar el crecimiento que de suyo la vegetación tiene cuando no hay ninguna intervención humana. En un año ya podemos tener una producción de 4 kilos de carbono, de celulosa por metro cuadrado. Entonces, la cerealicultura tradicional es bastante eficiente. Nos vamos a África, en condiciones más áridas, donde la evapotranspiración, es decir, entre lo que transpiran las plantas y lo que evaporan los suelos, pues los rendimientos, la tasa de retorno energético está de 16, una energía invertida por cada 16. ¿Cuál es la realidad de la tasa de retorno energético de la agricultura convencional? Pues está en un balance negativo, es decir, por debajo de 1. Se emplea más energía para generar alimentación hiperintensiva que la energía que obtenemos cuando después nos alimentamos con esos alimentos. Claro, esta observación es ecológica. Un economista te diría, esto es una barbaridad, porque en el fondo la entrada y el retorno tiene que ser en términos de euros, no solamente de energía. Pero es importante que tengáis en cuenta que parte de la desescalada de lo convencional pasará por recuperar tasas de retorno energéticas positivas, de 15, de 10, de 20, los que tengan una posición más decrecentista o se den condiciones de colapso más avanzadas. Aquí tenéis, sé que es un poco complicado de entender, que son las previsiones, el escenario A, que ya tenéis claro que es el de Luis, ¿no? Agricultura, secano, en convencional, le va a meter aproximadamente 7 horas de tractor al año para la zona de cultivos que están en aprovechamiento. A las de barbecho le puede meter otras 3 horas al año aproximadamente. Y hemos hecho un cálculo similar. Hemos calculado con los datos que nos ha dado Luis la cantidad, la producción que tiene. Aquí lo voy a poner simplemente en tasas de retorno energético, luego otro día lo podemos ver con más detalle, cuánto obtiene y cuánto ha incorporado. Y la tasa de retorno energético de Luis es de 1,8. Está por encima de 1. O sea, Luis no es el prototipo de un agricultor hiperconvencional. No deja de hacerlo a pequeña escala, está muy cerca de la casa de la explotación, de su finca. En el caso del escenario B, lo que estamos diseñando con Miguel Ángel, lo que estamos diseñando con Andrés y con Imidra, lo que esperamos obtener, que desde luego es menos, vamos a obtener bastante menos de la mitad, es lo que vamos a sacar en kilocalorías de lo que va a sacar Luis Velasco, pero habremos introducido también menos kilocalorías en términos de energía en el tractor o en el fertilizante, que es muy costoso energéticamente, más o menos 5, 4, 6, dependiendo de cuál es la tecnología, litros de petróleo equivalentes para producir 1 kilo de fertilizante. Aquí la tasa de retorno energético nos sale de 24. Es bastante favorable, es incluso un poco superior a la que nos daban los datos de los otros estudios. Me fío más de los suyos que de estos, ¿de acuerdo? Esto tiene una intención pedagógica. Hemos calculado el consumo de gasolina, de gasóleo, de fertilizantes, las horas de tractor para la cosecha, el trabajo humano también. Y si nos vamos al escenario C, a esa agricultura de secano, con tracción animal, que pondremos garbanzos, pensando en que el garbanzo es uno de los alimentos más eficientes y más diversos entre proteína e hidratos de carbono para la ingesta humana, nos da una tasa de retorno energético de 26, un poco por encima
de lo que daba en el estudio anterior de la Universidad de Alicante. Y ahora lo hacemos con dinero, ¿de acuerdo? El rendimiento económico de Luis, él nos dijo que es un poco menos, a nosotros nos sale, porque lo hemos hecho a grandes rasgos, nos sale que saca aproximadamente 240 euros por hectárea. Él nos dijo que aproximadamente 140, pero bueno, nos han salido 240. En el caso del escenario B, seguro que vamos a sacar menos dinero con el modelo que vamos a trabajar con Miguel. Sacaremos menos dinero. Puede que un 30% menos. Y desde luego, a día de hoy, vendiendo a precios de ecológico certificado los garbanzos, lo que vamos a sacar con el escenario C es una pérdida de dinero. Vamos a perder 500 euros. Si tuviéramos que cobrar a una media de 15 euros por hora trabajada aproximadamente. De manera que, efectivamente, a día de hoy, en términos económicos, lo más rentable es la opción de Luis Velasco. Ahora bien, ¿qué puede pasar si el año 2030, como los escenarios que veíamos que nos planteaban los franceses, el petróleo ahora está a unos 40, oscila entre 20 y 40 euros el barril, dólares se suele utilizar, se vuelve a situar en 150 euros barril? Pues la situación económica va a ser que el modelo de, esto está negativo, debe ser positivo, de Luis, suponiendo que se triplica el precio de la energía, que se duplica el precio del cereal, que sería una hecatombe para la mayor parte de los países del sur global, pero nosotros todavía podríamos pagar el cereal al doble de lo que lo estamos pagando, y que bajara el precio del trabajo ahora. Le saldría a Luis 700 euros, es decir, sería más rentable el modelo de Luis en escenarios en los que las condiciones fueran más duras transitoriamente, no las del colapso definitivo. Y mejorarían también los resultados hasta acercarse mucho a 620 euros el caso del plan B. Fijaros ya que no hay casi diferencia de 600 a 700 euros, y pasaría a estar en positivo el escenario de tracción animal. Esto es lo que dejo introducido sin entrar a más detalle por el momento, y como sé que tiene una cierta complejidad, os invito a que podáis hacer alguna observación, pregunta sobre este punto. O sobre estos minutos que llevamos, que ya es 35 minutos. Yo tengo una pregunta, Franco. Con ese escenario Sí. que tú acabas de decir que se puede dar, que hay, bueno, una estimación que dice que se puede dar el precio del petróleo, etcétera, sigo sin entender por qué cuesta tanto pasarse a otro modelo. Si hay un escenario que te está diciendo, cuidado, que cómo vas, o sea, que aparte de los intereses, de las compañías, etcétera, ¿por qué cuesta tú? Yo te oigo hablar a ti y es como, joder, está tan claro como el agua. Bueno, pues Cambiémonos de yo modelo. no lo quiero trasladar con claridad, quiero trasladar la duda. Pues porque para Luis, los seres humanos nos tenemos hábitos y costumbres, y el cambiar requiere que nos demos un palo. Yo creo que requiere una situación de crisis, y ahora mismo Luis es consciente de que él sale mejor parado económicamente que la opción que nosotros vamos a hacer de plan B. Luis lo sabe. Entonces, mientras le funcione, ¿por qué tiene que optar por otra solución si esta tiene un retorno en dinero al trabajo que le dedica, que objetivamente sabemos que es más favorable? Ya. Sí, Vale, ahora que dice, sepáis este es una mi cosa. Los datos que os he dado son los cálculos que hemos hecho, intentando ser un poco críticos con las posiciones que supuestamente compartimos, pero acaban de publicar hace no mucho, no sé si creo que os lo hemos compartido, sí, creo que os lo compartí, un artículo de un grupo de investigación paralelo a los grupos operativos en los que estamos nosotros y Andrés, en Aragón, que dice que la agricultura de plan B es un 30% más rentable que la de plan A. Eso es lo que están diciendo investigadores en Aragón, porque están calculando unos precios de venta del cereal, seguramente con el valor añadido de que hay una transformación o algo así. O sea, están metiendo la transformación. Yo tengo una pregunta también. Yo no sé si estaba confundida. Yo pensaba que el plan C era agroecológico, o sea que ya no utilizamos el petróleo. No sé si es que eso está bien.
El plan C sería utilizar el petróleo prácticamente solamente para desplazar personas, pero intentar que la agricultura se haga sin petróleo. Entonces, agroecológico le llamaríamos a todo el paquete de B y C, entendiendo que el punto en el que te quedes dependerá del momento histórico, de costes de mano de obra, de costes de insumos y de vocación de transición que tengas. Eso es una decisión, pero la agroecología es una familia amplia donde hay diferentes estrategias. Como os he enseñado antes en el caso francés, que había un paquete de 6 o 7 opciones, ¿verdad?, que eran muy parecidas todas ellas. La agroecología es diversidad, no solo de biodiversidad de especies, animales y vegetales, sino también biodiversidad de estrategias. Da pie a que haya una mayor libertad de decisión. Entonces, B y C son los dos escenarios que vamos a plantear, pero podría haber entre medias varios más. Entonces, el B no es que es agricultura ecológica, sino que también es agroecología, pero en diferente nivel. Eso es. ¿Por qué? Ya. Porque agricultura ecológica será si certificamos el producto, pero nosotros este año en Itinera vamos a utilizar semilla convencional, no está certificada, y los suelos no están certificados. Luego nosotros en ningún caso podremos hablar de que hacemos producción biológica. Estamos haciendo una transición. Si algunos quedáis luego con las tierras de la finca esta del Montecillo dentro de unos años, iniciaréis, si queréis, un expediente administrativo para, con 2 años de conversión, pasar a reconoceros como productores biológicos certificados. Pero la semilla tendrá que ser certificada y es más cara. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos aprendiendo lo que significa la agronomía del enfoque agroecológico. No estamos aprendiendo a certificar en agricultura biológica. Gracias por la pregunta. Sí, perdón, una más. Y cuando estamos estimando de que el precio, o sea, en el caso del 2030, que el petróleo sube y le estamos dando al plan A un valor muy alto de ingreso porque vende tan alto y también paga muy alto fertilizantes y todo. O sea, ¿no está sobreestimado que tenga tanto ingreso a pesar de tanto gasto? Sí, efectivamente. Hemos hecho un heurístico, es una suposición que es discutible. Y la suposición ha sido: el precio del petróleo se triplica, el precio de los alimentos se duplica. Y él va a hacer una utilización, los fertilizantes les hemos puesto que también se triplican, porque más o menos están acoplados al precio del petróleo. Pero a pesar de todo, nos sale eso porque él va a producir, va a vender mejor. Hasta ese punto es importante el precio de venta para mejorar los rendimientos en el plano simplemente económico. Si están dispuestos a la bolsa de Chicago, que es la que determina los precios, que está esperando que el cereal duplique el precio. Hay muchos derivados financieros que están apostando a que en una década los retornos serán muy notables porque va a duplicarse el precio de los cereales en un planeta donde va a haber más demanda de alimentos y menos tierra disponible o más dificultades. Entonces, están jugando a hambre. Están jugando a hambre, planeta. Hay margen durante un tiempo de transición para que acaben de sacarnos la sangre, económicamente y ambientalmente, por decirlo en un tono más crítico. Franco, yo tengo una duda con el tema de la agricultura de precisión, es la primera vez que lo oigo. ¿Es algo muy extendido así entre el agricultor convencional, digamos? ¿O es una cosa más que se va escuchando de nuevas? Son las nuevas tecnologías de la información, el Internet, de las cosas, que eso sí lo habréis oído, el que podremos llegar y programar que nos hagan el pedido en función de lo que en la nevera falte y la propia máquina lo va a decidir. La agricultura de precisión permitirá tener con Arduino, sensores sobre la situación en la que se encuentran las plantas. Incluso se podrá hacer a través de un dron. Compañías del planeta, los Syngenta, Bayer, etcétera, están haciendo una apuesta por estas tecnologías porque imagínate si consiguen reducir la necesidad de tractor o la necesidad de fertilizantes de síntesis, si sube el precio, todavía tendrán mejor margen
y tendrán más ingresos en el plan A dentro de una década. Entonces sí, hay una apuesta tecnológica fortísima, fortísima. Y no deja de ser una esperanza. Si hay energía barata, puede ser una grandísima oportunidad. A día de hoy, llevan décadas diciéndolo, no hay una solución tecnológica a las energías renovables. La tasa de retorno energético de las placas solares está en el entorno de 6, de la eólica en el entorno de 10. O sea, es menos eficiente producir con petróleo una placa solar que cultivar alimentos con tracción animal o con un tractor reduciendo el número de horas de máquina. Entonces, realmente las energías renovables de la agenda de la transición energética, del Ministerio de Transición Energética, tiene una tasa de retorno energético que ya podemos darnos prisa en meter todo el petróleo en renovables, porque realmente hacen falta 50 años de una placa solar o de un aerogenerador, que luego sabemos que tampoco duran tanto, para tener tasas de retorno energético por debajo de las de la agricultura tradicional, incluso las energías renovables. Para los que tengáis interés en esto, creo que ya lo comentamos el otro día, el blog El Crash Oil de Antonio Turiel, un investigador del Consejo Superior en Barcelona, del Instituto de Ciencias del Mar. Tiene un blog de los más visitados en habla en castellano en todo el mundo. Tiene decenas de millones de visitas a lo largo de los últimos 10 años, porque además de dedicarse a la investigación fundamental, hace un seguimiento sobre estas cuestiones de la tasa de retorno energético, analiza los informes de la Agencia Internacional de la Energía y tiene colaboraciones muy buenas. Es un blog que además lo escribe muy bien y si os interesa esto, no os dejéis influir demasiado porque tiende a ser pesimista, ¿vale? Y no controla de agroecología, entonces las esperanzas pequeñitas no las tiene y plantea escenarios duros. Entonces, cuidado porque esto es como ver cine de terror. Los que seáis sensibles, cuidaros de las películas de miedo, no va a ser que no durmamos bien. En el lado positivo, que es lo que estabas viendo un poco del caso de Francia, ellos comenzaron el análisis hace 10 años. Eso quiere decir que en estos 10 años realmente han avanzado de esa forma positiva o solo, no sé. Sí, sí que han avanzado, sí. Francia puede estar ahora mismo en producción orgánica duplicando la producción y el consumo, o sea, tanto la oferta como la demanda que tenemos en España, un poco más de duplicado. Y en Francia, en los lineales de las grandes superficies, te encuentras no menos de 40 productos que están en agricultura biológica ya certificada. O sea, nos llevan delantera. Ir a Francia, al Reino Unido o a Alemania, tanto en producción como en consumo, es ir por delante de nosotros. De hecho, en España, por ejemplo, perdonad por decir nombres, pero supongo que estaréis acostumbrados, ¿no?, a saber que hay cadenas internacionales como Lidl, que tiene mucho producto alemán, porque los alemanes lo han demandado tanto que en su propia logística no les resulta complicado poner productos de agricultura ecológica certificada en los lineales de Lidl. En Francia es habitual también los del grupo Carrefour Día, y aquí va a llegar, porque hay una demanda, ya creo que os lo comentamos, está creciendo a más de un 10% la demanda anual. En general, lo que significa eso en términos de crecimiento logarítmico, a un 10% anual. Luego se duplica la demanda cada pocos años de producto ecológico certificado en España. Y el agroecológico, que está sin visibilizar, lo que le llamamos la agroecología es silenciosa para los datos oficiales y las fuentes oficiales, el crecimiento es todavía mayor. O sea, realmente estamos en un momento de subversión de los valores del consumo y de preocupación grandísima. Franco, yo tenía una pregunta de la última diapositiva que has puesto, que igual si la puedes volver a compartir, Sí, me facilita. la vuelvo a compartir. Incluso. ¿Esta? Esta. En la última columna dice 33% menos del precio del trabajo. ¿Eso significaría que lo que se paga al agricultor sería menos? Sí, ¿Que habría el menos escenario... agricultores? ¿A qué se refiere? Sí, el otro día creo que os lo puse, pero muy rápidamente. Hay la productividad del trabajo
correlaciona con la intensidad energética. Entonces, lo que en este escenario hemos estimado es que en los anteriores habíamos puesto 15 euros hora bruta de trabajo del agricultor y en este otro hemos puesto 10 horas. En escenarios de crisis hay una presión para la bajada de los salarios brutal. Si un agricultor tiene que dedicar más a pagar el barril de petróleo, será a costa de que su oro vale menos. Entonces, lo estuvimos estudiando hace una década con la crisis del año 2010 y los agricultores lo que hicieron fue desregular el mercado de trabajo de los asalariados del campo, porque lo que tenían sí que sí o sí era pagar la maquinaria, las amortizaciones y la energía, porque el banco no te permite flexibilidad, pero tú podías pasarle a pagar en negro o negociar con un trabajador en un contexto de competencia porque hay mucho desempleo, la gente está dispuesta a trabajar por menos dinero, efectivamente. Ya nos ocurrió el año 2008-2012, o sea, está clarísimamente confirmado. Ya, y entonces esto afectaría más al escenario C, que hay más, digamos, mano de obra humana que en el primero. En efecto, por eso mejora sensiblemente en la tercera de las columnas, de perder 500 euros pasa a a ganar 80. Porque tenía muchas más horas. Le habíamos metido, no recuerdo ahora, está en el cuadro, perdonad, os he puesto solamente el resumen porque lo interesante era que supiéramos que esto lo podemos hacer y que será parte de la viabilidad económica y energética de cualquier emprendimiento agroecológico, debería tener en cuenta esto. Vale, gracias. Y esto sí lo vamos a aprender a hacer, o sea, cómo obtener Bueno, estos yo datos no creo para... que sea necesario que lo aprendáis a hacer, pero os compartiremos el documento en el que están hechos los cálculos, muy sencillos. O sea, está hecho con una intención pedagógica, no de investigación. Yo no lo publicaría, ¿vale? Simplemente para tener unos datos. Sí, gracias. Está bien. Salen tasas de retorno energético muy, muy altas con los datos con las simulaciones que hemos hecho. Bueno, pues si no hay ninguna observación más, seguimos adelante. ¿Sí? A ver si me deja. Aquí está. Bueno, seguimos con los franceses. Esta imagen también las intento seleccionar porque es muy, 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 muy significativa y relevante. Empiezo contándolo como narrativa antes de entrar al cuadro. Solagro es un centro de investigación francés que se dedicó a analizar los comportamientos de consumo alimentario. Aquí empezamos a hablar no de agricultura, sino de consumo, que en la agroecología están muy cerquita, muy cerca. Analizaron los hábitos de consumo de 30.000 personas en Francia y les analizaron qué comían, si era producto ecológico o no, con qué frecuencia tomaban pescado, carne, qué tipo de carne, legumbres, en fin, hicieron un análisis minuciosísimo de envidia. Y se quedaron con el 20% de la población que consumía más ecológico, que no quiere decir que consumieran 100% ecológico, muy pocas personas consumen todo en certificado ecológico. El 20% de la población de la muestra que consumía más ecológico y con el 20% que consumía más convencional. Y analizaron, aquí tenéis las diferentes ingredientes de la carne rojas, los que consumían, el 20% que consumía los alimentos más convencionales tenía un consumo de carne roja que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero era la mitad y en términos de consumo de calorías generadas también era la mayor, eran grandes consumidores de carne. ¿Y qué ocurría con ese 20% que tomaba alimentos más ecológicos? Que tomaba un 30% menos de proteínas de origen animal. O sea que son dietas más vegetarianas, que no quiere decir que sean vegetarianas ni veganas, quiere decir que consumen menos carne. Y lo llevaron a la superficie necesaria y a las emisiones de gases de efecto invernadero de cada alimentación. Vamos a la superficie necesaria, porque que sepáis que según Naciones Unidas, para alimentar a los habitantes que estamos ahora en el planeta, aproximadamente 7.500 millones de habitantes, necesitamos unas 2.500 metros cuadrados
por habitante en el planeta para producir el trigo, la carne, los pastos, en fin, 2.500 metros cuadrados por persona es lo necesario para alimentar a una persona. Los que tenían alimentaciones de ese 20% más convencional necesitaban 4.000 metros cuadrados por persona. Y los que tenían una alimentación más ecológica necesitaban 1.700 metros cuadrados para producir alimentos por persona. El llevar a la superficie agraria útil la demanda de terreno tiene que ver con aquello de la huella ecológica. ¿Cuánta superficie del planeta es necesaria para alimentar a la población? Porque el panel intergubernamental de cambio climático, el verano pasado, el año 19, en agosto, dijo tendremos que reducir en un 30% la superficie agraria para aumentar la biodiversidad de los ecosistemas naturales para que el planeta siga siendo viable y capturar carbono. O sea, la agenda de la FAO es aumentar la superficie agraria útil. Y lo que está diciendo el panel intergubernamental de cambio climático es tenemos que reducir la superficie en un 30%. Luego, más o menos, todo el planeta sería viable si tuviéramos si fuera justo, estamos hablando de la media, si tuviéramos demanda de alimentos con una baja proporción de carnes alimentadas con pasto, como nos dijeron los colegas de TIFA en las primeras imágenes, un aumento importante del consumo de proteínas de origen proteaginosas, de legumbres, podríamos mantener el consumo de leche. Entonces, esos son los escenarios. Y entre medias, en el fondo, esto no dejan de ser transición agroecológica. ¿Y qué es la transición agroecológica? Pues la primera que se plantea es consumir menos carne, ir a dietas mediterráneas. Los que vengáis del sector salud, lo que siempre se ha llamado una dieta mediterránea. Si os dais cuenta, las dietas mediterráneas están a medio camino aproximadamente entre las dietas modernas convencionales con muchísimo bovino intensivo en piensos y las dietas agroecológicas. Luego volver a una alimentación de tipo mediterráneo sería parte del camino para seguir decreciendo o, si se dan mal las circunstancias, para poder colapsar y quedarnos con una alimentación viable, saludable, por cierto, porque se reconoce que es una alimentación también más saludable. Bueno, y en todo esto, nosotros ahora nos estamos centrando en cereales, pero lo que también reconocen es que el manejo, muchísima literatura, ya os dije el otro día que el disco duro de la ciencia está roto, hay investigaciones de agricultura intensiva de nueva generación y está por otro la de las biológicas, pero en biología, en las investigaciones de tipo más fundamentado en la biomimesis o en lo biológico, la mejora del manejo de los pastos fija carbono en suelos. Luego un animal, que hemos visto en la anterior, en convencional, genera muchos gases de efecto invernadero y consume muchos piensos que han necesitado mucho tractor y traer desde el otro lado del mundo alimentos para los animales. En cambio, si nos pasamos a carne producida con pastos naturales, puede contribuir a la fijación de carbono en los suelos de las praderas. En este caso se refiere a las estepas. Y estepa no solamente es la estepa rusa o la estepa ucraniana o la Afganistán. Estepas son también las que tenemos en el centro de la península. Una parte importante de la vegetación seminatural de Redueña no está ocupada por bosques, está ocupada por herbazales naturales. Es una semiestepa. Ahora, quien dirá que es natural, quien dirá que es antrópica por mucho tiempo de utilización ganadera, pero en cualquier caso está naturalizada. Entonces, el manejo del ganado que vamos a aprender a hacer es también parte de la agenda de la transición. ¿Alguna observación? Bueno, pues hasta aquí hemos hecho algo de observaciones de ciencia, pero yo no quiero perder la referencia de lo que significan valores éticos y principios que seguramente compartáis. No sé en qué medida conocéis lo que significa la permacultura. Hay varias ramas en la permacultura, surge en torno al paralelo al movimiento hippie los años 60 en Australia y son personas que se dieron cuenta que si manejaban bien el suelo podían producir alimentos en muy poca superficie para
el autoabastecimiento, o sea, eran decrecentistas de vocación. Y los principios de la permacultura, que Andrés seguramente no os los comentará porque él es un científico, es un investigador, que tiene una plaza pública, bueno, está concurriendo, él nos va a hablar de cuidar la tierra. Es la agenda de lo que la ciencia agroecológica reconoce, pero la permacultura va más allá y se plantea compartir con equidad los recursos, teniendo en cuenta las necesidades de consumo y los límites para seguir consumiendo alimentos con los modelos convencionales y los límites del crecimiento de la superficie agraria útil, si no queremos acabar de convertir el planeta, todo ello en un cultivo que sería aumentar todavía más los desequilibrios. Y plantea cuidar a la gente, cuidar la comunidad, y esto es agroecología también. Aunque no lo digan de un modo explícito, los investigadores del IMIDRA están reconociendo que los canales cortos de comercialización, en el cuidado del consumidor final, está la viabilidad, el mayor margen de viabilidad a día de hoy de un agricultor o de un ganadero, perdonad porque siempre utilizo el masculino, está en cuidar a los consumidores como si fueran parte de su familia. El otro día introdujimos la imagen de que un productor agroecológico enfocado a la producción para su comunidad puede llegar a final de mes con 40 familias que de modo regular le compren las hortalizas, los huevos, carne de calidad de pollo, en fin, frutas, si tiene, aceite de oliva, si compra y lo vende. Con 40 familias se puede llegar a final. Y esto se parece mucho al número de alumnos, a la ratio de alumnos que tiene un profesor, de manera que entendemos que la agroecología forma parte de una alfabetización, aprender a leer y a escribir de nuevo la naturaleza y las relaciones humanas. Con 40 personas, un maestro, con 40 alumnos, un maestro es capaz de conocer si está más fuerte en matemáticas o en lengua, en inglés, o si tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje. Exactamente lo mismo hace un productor agroecológico. Conoce los gustos, las preferencias de cada uno de sus 40 consumidores y puede personalizar mucho la relación. Aquí estamos hablando de una relación comercial, pero es generación de espacio comunitario. Y también el cuidado de uno mismo. Y esto es lo que a veces en el emprendimiento agroecológico más se descuida. Jornadas larguísimas, situaciones de estrés. Conocemos muchas personas que están en situaciones de estrés y con ansiedad, alternando el trabajar en el huerto con tener que coger el coche para llevar los alimentos a domicilio. O sea, no es fácil. Esta transición no resulta fácil para los productores. Por eso el otro día, lo voy a coger rápido, David y Raquel, el otro día cuando visitasteis la CSA os planteábamos, los trabajadores de la CSA los fines de semana los descansan, tienen relaciones laborales, a veces el emprendimiento se acaba convirtiendo en autoexplotación o en emprecariado, como se dice también, es el emprendimiento para ser todavía más precario que cuando estabas trabajando para un jefe, ¿no? Entonces, bueno, todos estos aspectos que no forman parte de la agroecología como ciencia, sí forman parte de la agroecología como una filosofía de vida. Y sé que los compartimos. Bueno, pues vamos a ver el paisaje de Redueña. Está previsto que en las próximas 2 semanas, tenemos que ver cuándo recuperar el tiempo perdido de siembra, venga una educadora ambiental que se llama Laura, que trabaja en Sierra Norte, para que haga una interpretación ambiental, porque algunos venís de ciencias ambientales, pero otros seguramente no, y os permita entender cuestiones de vegetación, de suelo, de geología. Entonces, en Redueña, esta imagen ya lo vimos, tenemos una parte importante del término municipal. Aquí estaría la nave, aquí está el cementerio y aquí está la nave nueva que se ha construido Luis Velasco al inicio de toda esta zona de tierras de tractorada y de pan llevar. Se producía antes tradicionalmente el trigo. Tenemos otra parte del municipio de Redueña, que es la dehesa Boyal, que es esta zona de aquí, aproximadamente unas 50 hectáreas de dehesa municipal, donde antes se llama Boyal porque antes de la Revolución Verde aquí tenían todos los vecinos, las 15, 17 familias que os comentamos que había en la Redueña de principios del siglo XX, tenían sus bueyes y sus mulas
pastando en comunal para luego utilizarlas para labrar las tierras. O sea, la dehesa boyal era el lugar donde los animales de tiro pasaban el año para que cuando necesitáramos el arado, en la siembra, en las labores de escarda, de quitar las hierbas, las arbenses, las malas hierbas que el otro día estuvisteis viendo con Miguel, algunas de las especies que ya nos van saliendo en los campos que vamos a cultivar. Entonces, una parte es la dehesa boyal y luego otra parte son los montes que circulan. Una parte que circundan una parte del monte es monte cerrado. Se ven enebros, encinas, pero otra parte es estepa, son herbazales. Son tierras muy complementarias para el ovino que coman las rastrojeras del cereal después de la cosecha y las zonas de barbecho y que se muevan dentro del propio término municipal para aprovechar luego los otros terrenos. Y eso es permacultura también. Una de las familias de la permacultura se enfoca a producir el 100% de los alimentos con una huerta biointensiva en mi propia casa. Es decir, la unidad doméstica se convierte en autosuficiente. Pero hay otras tendencias de la permacultura que plantea que es la comunidad, el territorio, la utilización de los diferentes recursos que nos ofrece. Y en eso Redueña tiene una diversidad, la más notable de todas las escuelas itinerantes que hemos hecho hasta ahora. Una parte importante de montes, algunos ya los está aprovechando la finca del Montecillo, que por cierto quiere venir mañana a conoceros y a presentarse. José Luis es el gerente de la empresa, uno de los hermanos herederos de la finca de Danosa, que tiene cabras en Ordeño y tiene interés en que vayamos, pues si no la próxima semana, la siguiente, a ver la finca, a conocer las cabras, qué les da de comer, los retos del pastoreo, una visita. Todavía no entraremos hasta enero en los contenidos, pero vamos a visitar las posibilidades de su enfoque y a él vamos a dedicar toda la superficie de cultivo de Plan B a la derecha, a la izquierda de la carretera, donde el otro día empezamos a labrar con Miguel. Toda esa zona se la vamos a sembrar de forrajes para que los animales lo coman a diente. Luego veremos cuál será el manejo. Y a la derecha son las tierras que nos cede, nosotros le pagamos en especias e intentamos que necesite comprar menos piensos porque vamos a asesorarle para que produzca sus propios forrajes en sus tierras, y a la derecha de la carretera es donde nosotros vamos a hacer nuestras experiencias de plan B. Aquí tenéis escenarios de plan A, plan B, plan C, plan D. Como veis, nos hemos quedado con A, B y C, pero los economistas trabajan escenarios de decrecimiento del Producto Interior Bruto. Supongo que habréis leído en prensa, en titulares, son temas de titulares, no hace falta ir a la prensa salmón. Ahora se considera que hay un crecimiento suficiente para por lo menos no perder empleo en el entorno del 2-3% en el caso de la economía española. Pero nos podemos encontrar con la próxima década, con una deuda pública mayor, con escenarios de crecimiento por debajo del 2%, incluso con crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, si la demanda no crece. Hace un año se negaban a esta posibilidad, ahora son muchos los economistas que reconocen que podemos estar en escenarios de plan B. Y esto, si hay más desempleo, bajará el precio de la mano de obra, la gente estará más dispuesta a comprar alimentos de alta calidad por un precio razonable en lugar de hacerlo en ecológico, que siempre son más caros. Nos podemos encontrar en escenarios económicos de diferente perfil. Este es el enfoque. Aquí tenéis una imagen sacada, perdonad porque hay cosas que están en inglés y en francés, pero bueno, os las traducimos. Este sería el enfoque de la permacultura, de la familia que planifica todo el territorio. Y lo he puesto al lado de lo que nosotros estamos diseñando en Redueña. De manera que los australianos, pero también los británicos, luego lo veréis en Estados Unidos, estas son las agendas de transición agroecológica, incluyen una planificación de cuántos alimentos vamos a obtener dentro del propio paisaje urbano. Alessandra, los huertos urbanos. El huerto urbano, los solares abandonados en las ciudades, forman parte de una agenda de alfabetización para que la gente se acerque de nuevo al huerto, sepa cómo tratarlo y a producir, y aunque coma poco, pero está formándose y sensibilizándose. La agricultura urbana llaman el primer anillo exterior a la agricultura periurbana, cuando son fincas un poco más grandes. Agricultura urbana de segundo nivel es ya en la zona exterior de las ciudades, la zona de huerto. Ahora veréis cuál es la adaptación al caso de la foto aérea que hemos visto antes de Redueña.
El rango 3 son las zonas arables, donde se mete el tractor, donde se mete la tracción animal, y la zona 4 todavía hay turnos de aprovechamiento de leña y casi la mitad de las casas tienen estufas de leña y hay turnos para aprovechar, como se ha hecho toda la vida, no han perdido los buenos hábitos del aprovechamiento de las leñas. Y luego todo el mundo ecologista y el panel intergubernamental de cambio climático también reconoce que tendremos que tener zonas de reserva, donde sean íntegramente para la biodiversidad. Entonces, para nosotros un enfoque agroecológico es aproximarse a esta visión del territorio y ver qué podemos producir en cada uno de los tipos de paisaje urbano, en cada uno de los ecosistemas. En el caso de Redueña, utilizando la misma terminología que utilizan ellos, nosotros utilizamos normalmente otra, en la zona urbana 0, cada uno verá qué hace con su casa. No sé si tenéis previsto tener una finquita propia, los que estáis viviendo ya, Raquel y David, para producir alimentos para el autoconsumo. Zona 1 sería los jardines comestibles que visitamos el primer día, quienes estuvisteis. Esa zona en la que el municipio de Redueña, haciendo una apuesta agroecológica, ha puesto bancal profundo para que la gente vaya, una especie de huerto comunitario, pero en lugar de gestionarlo, como en Madrid, un grupo vecinal, aquí es el ayuntamiento el que tiene las responsabilidades de gestión. Hay un concejal que está encima del jardín comestible, la gente va regularmente. El otro día nos encontramos con una persona mayor del pueblo que iba con sus bolsas para coger higos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Katia? Y los azufaitos. Entonces, hay una zona de jardín comestible, donde en el caso de Redueña han puesto un arboreto, es decir, un espacio donde tiene aproximadamente 50 especies y variedades distintas de frutales, donde la gente puede coger las frutas. Eso es lo que se están llamando jardines comestibles. Normalmente son jardines comunitarios. Le llamaremos zona 2 a la zona que ahora mismo estamos buscando para alquilar una finca en zona 2, que es la agricultura próxima al núcleo urbano, que son las zonas donde hay una manantial que no deja de tener agua todo el año, y eso es lo que ha hecho muy viable la comunidad de Redueña, y hay huertas de riego durante el verano. Estamos intentando alquilar una finca de unos 1000 metros cuadrados para poder hacer las prácticas de huerto de invierno y eventualmente, si os quedáis, incluso poder utilizarla durante el resto del año para tener, los que os quedéis cerca, poder tener huerta de verano hasta cerrar el año en diciembre. La zona 3 es la de los campos arables. Hasta ahora nos hemos centrado solamente en los contenidos de zona 3, donde vamos a aprender a cultivar en A, en B y en C cereal y legumbres. Si os dais cuenta, la zona 3 es donde estamos metiendo el A, el B y el C. Tiene una cierta complejidad el diseño. Y en la zona 4, donde ya están las cabras. Nosotros no vamos a entrar a la zona 4 porque hay 2 ganaderías de caprino en Redueña. No ha perdido el caprino, es una cosa muy curiosa en Redueña. Han perdido las ovejas, luego nos falta tener ganado. Sin ganadería no hay agroecología en la zona 3, por eso nos vamos a enfocar la escuela itinera a poner oveja, porque es la que come bien en las rastrojeras y en los barbechos. Y la zona 4, tanto José Luis de la finca del Montecillo tiene cabra de Guadarrama y malagueña, como uno de los primos de Luis Velasco, que se llama Carlos, tiene también cabras del Guadarrama y los dos están vendiendo leche a queserías. Entonces, esto sería el ajuste de los enfoques de la permacultura o la agroecología territorial con el diseño agroecológico que hacemos o hemos hecho en Redueña, y que ahora el número de horas que le dediquemos de las casi 500 que tiene previsto el curso, nosotros tenemos ya una propuesta de inicio, pero la idea es que cuando llegue el mes de diciembre-enero, con lo que hayamos visto de horticultura de invierno, de frutales, de cultivo de cereal y legumbre y un poquito de ganadería, acabar de reasignar las horas en función de lo que creáis que puede ser más interesante para sacar con la máxima inteligencia ecológica la mayor cantidad de alimento y de la mayor calidad posible en el municipio de Redueña. Aquí tenéis el mismo gráfico de antes, pero organizado en las zonas. La zona 1 será la del propio casco urbano de Redueña, donde están el jardín comestible, el arboreto. La zona 2, la de huertos, donde estamos buscando la tierra de alquiler en la orilla del arroyo, entrando al pueblo a la derecha.
La zona 3, la de pan llevar, aquí es donde estamos trabajando con Luis Velasco y esta es la que nos hemos quedado para el plan B y el plan C. Y la 4 es la que nosotros en principio no vamos a entrar porque por aquí están pastando ya las cabras de Carlos, que tiene aquí la nave, y en esta zona sur están pastando las cabras de José Luis, que tiene aquí su nave. Bueno, presentado más o menos os queda la agenda agroecológica en el caso de lo que hemos prediseñado en Redueña. ¿Alguna observación? Yo una pregunta. Aquí también no estaría la zona 5 porque creo que al lado de la zona 4 estaba conservada también. Algo nos dijo Mila que era una zona conservada o algo así. No es altamente conservada, es una zona, esta vía que veis por aquí, esta carretera con muchas curvas, es un canal del canal de Isabel II donde hay un centro de interpretación de la naturaleza, o sea, donde te enseñan mediante carteles aves, plantas, arbustos, árboles, pero no tiene tantísimo valor como para que sea una zona protegida en el rango de espacios naturales. No tenemos zona de reserva. En cualquier lugar del municipio se puede pastar animales. En cambio, en el Parque Nacional de Guadarrama te ponen unas restricciones para entrar a meter vacas o cabras, una carga ganadera, hay que respetar para que los corzos y la fauna silvestre no se encuentre suficiente alimento, o las cabras salvajes que hay también en la Pedriza. Entonces, zonas de reserva en Guadarrama de tipo 5 propiamente yo considero que no tenemos. Hay zonas de valor ambiental para poder hacer educación ambiental, pero eso no quiere decir que sea una zona de reserva. Seguimos, pues. Pues ahora vamos a la parte de alimentación. Siempre muy cerquita y continuamente aproximándose el enfoque agronómico y el enfoque alimentario. En este caso tenemos lo mismo que habéis visto en las zonas antes, también de una comunicación de un congreso en el que compartimos hace poco con uno de los padres de la permacultura de este enfoque territorial, y aquí lo que nos está diciendo es los alimentos que espera obtener. Aquí estamos llevándolo al plato, circular como el plato. En la zona 0, en la agricultura que estáis haciendo, Alessandra, en la red de huertos, lo que puedes tener algunos árboles. En Madrid no tenemos frutales, desgraciadamente. Puedes tener, sobre todo, tienes vegetales. Puedes dedicarte a la producción de hongos y setas. Puedes tener algunos alimentos de origen animal. En la zona 1... Os recuerdo cuál era la zona 1 de Redueña, donde están los espacios verdes que se convierten en jardines comestibles. Sobre todo vamos a obtener, y es el caso de Redueña, vegetales, hortalizas en los bancales profundos que han habilitado el ayuntamiento, las frutas del arboreto comestible y luego, tal vez, no en nuestro caso todavía, podremos obtener miel. Vais a tener contenidos de miel. A partir de enero o febrero la apicultura, aunque está saturada el aprovechamiento apícola en Redueña, y mucha demanda y mucho emprendimiento ya, pero podremos cultivar pollos, como el otro día vimos en el caso de la CSA con Raquel y David. Huevos, es una gran oportunidad para tener, los que estéis en el gallinero comunitario, podréis tener huevos en el entorno de la propia ciudad. Pescado, no será nuestro caso. Algo de legumbres, algo de cereal, muy poquito, y en la zona 3, que es donde estamos trabajando ahora mismo, sobre todo tendremos cereales de grano, legumbres. Nosotros vamos a intentar darle a la legumbre mucho más peso del que le dan ellos, porque tenemos también un hábito. En la tradición mediterránea la legumbre tiene muchísima más importancia que a pesar de las beans famosas del mundo anglosajón, tiene bastante más fuerza en la cultura mediterránea el consumo de legumbres. Os recuerdo que en Redueña, en los años 50, comían cocido todos los días de la semana, a mediodía. Todos los días había garbanzo en el plato. Luego la cena era distinta y el desayuno podía variar, pero salvo los domingos y algunas fiestas de guardar y festivos que metían carne, todo el día la legumbre. Se pueden poner, en nuestro caso no, porque tenemos un secano muy riguroso, no podremos en las zonas de pan llevar, en lo que estamos aprendiendo, tener vegetales. No somos una zona de mucha producción frutícola, los suelos son pobres, pero lácteos sí. ¿Quién nos dice que volvamos con las ovejas en algún momento a ordeñarlas para tener un queso para autoconsumo?
aunque solamente sea para autoconsumo, porque puede que elijamos una raza que no sea muy productiva, o creo que algunos teníais interés en ver la posibilidad de pasar a hacer quesos de oveja. Que sepáis que en Comunidad de Madrid hay mucho queso, bastante oferta de queso agroecológico de caprino, de cabra, pero solamente hay una de agroecológico de ovino, que es la quesería que está en Torremocha, la de la Jarameña, que esperamos que podamos hacer algunos talleres prácticos de queso con ellos. Está apenas a 12 kilómetros de Redueña. ¿Veis esa convertibilidad entre la agronomía y la parte alimentaria? ¿Alguna observación sobre esto? Pues seguimos. No queda mucho rato. Y seguimos con la presentación. Estamos mezclando contenidos teóricos y una vez enmarcados, entendéis mucho mejor cuál es la agenda. Este es el currículum agroecológico en términos de horas, que tenemos como primera hipótesis, aunque ya hay posibilidades de moverlas. Ya estamos, de hecho, moviendo cuestiones. Para el cultivo de secano, que es con lo que hemos empezado, cereal, legumbre, maquinaria, pero serían unas 80 horas aproximadamente. En agricultura convencional, 20. Luis Velasco presiona porque es tan convencido del plan A que quiere más horas para podernos explicar más y mejor lo que hace. Entonces seguramente se le suban las horas. En plan B, esa agroecología de venta directa en las tierras, que es donde vamos a aprender a producir trigo, cebada. Veremos si la cebada somos capaces de colocarla para cervezas y los garbanzos para hacer venta directa. Y aquí teníamos estimadas unas 40 horas aproximadamente de plan B, y el plan C, pues unas 20 horas con Julen, que hemos vuelto esta semana a hablar con él para ver cómo podíamos juntar, y seguramente lo que haremos será tener el segundo fin de semana, 3 de enero, el 15, 16, 17, si no recuerdo mal, cogeremos también domingo y tendremos 3 días seguidos, 1 o 2 caballos para hacer con él la labor y la siembra del garbanzo en la finca A, que creo que no las tenéis muy claras todavía, no os la hemos presentado esta finca, y también hacer la labor de preparación del suelo para luego poner las patatas. Y el otro día acordamos así con Luis Velasco que para patata veremos plan A y haremos plan C. ¿De acuerdo? La patata en permacultura, en esa primera familia de permacultura que dice tengo que ser capaz de producir la mayor parte de los alimentos en el patio trasero de mi casa, como dicen los anglosajones, en el corral o en mi jardín o en mi huerto casero. La patata es la principal fuente de alimentos, de hidratos de carbono. O sea, que una patata tiene 800 kilocalorías por kilo y una berenjena tiene 400, 300, un tomate 200. O sea, que si queremos sacar lo que quemamos realmente, necesitamos ir a patata. No hay transición biointensiva, agroecológica, de proximidad, de autosuficiencia, que no pase por la patata. Le daremos más vueltas a la patata porque es una planta realmente paradigmática para aprender no solamente una agronomía de transición, sino incluso historia y sociología evolutiva. Sin patata no habría sido viable la Revolución Francesa. Se produjo un empoderamiento político al tiempo que el pueblo francés, la patata, que era algo que solamente comían los ricos, descubrió en la revolución y se sintió capaz de asumir la revolución alimentaria, que significa sustituir la pomme, la manzana de árbol, por la pomme de terre, que era la manzana de suelo. Se alimentaban mucho de manzanas los franceses e incorporaron la patata. Y eso es lo que hizo viable la mayor parte de las revoluciones sociales del siglo XIX. Si no hubieran incorporado la patata, hubiera seguido un régimen feudal fundamentado en el control de la tierra, del cereal y de las legumbres por parte de los grandes propietarios. Pero cuando uno tiene una muy pequeña propiedad de la tierra y con 500 metros cuadrados es capaz de producir patatas para el autoconsumo de la familia, tiene un margen de libertad que no tiene, porque el cereal era del gran propietario y no cambió la estructura de la propiedad de la tierra. Lo que cambió es la manera de entender la alimentación de las comunidades humanas en el siglo XX en Europa. Bueno, le dedicaremos también unas 30 horas al tema de ganado. Creemos que puede ir al alza, aprovechar el ovino en la dehesa, donde haremos un pequeño redil con un vallado eléctrico. Los que estuviesen en el grupo de Miguel os introduje algo, aprovechando las rastrojeras, también con un
o pastoreos, saldremos a pasear con las ovejas, pero aprenderemos a que las nuevas tecnologías con energías renovables nos permite hacer un vallado eléctrico, dejar las ovejas en una superficie medida en función del pasto que seamos capaces de ver que van a poder comer las ovejas y se quedarán 2 días encerradas. Contendrán un redil donde habrá agua, donde podrán estar a cubierto de la lluvia o del sol con unas ruedas. Iremos moviendo el cercado eléctrico una vez cada 2 días. Eso es lo que se llama el pastoreo rotacional o pastoreo racional. Incluye una batería que se carga con la energía del sol para dar una carga eléctrica para que las ovejas no se muevan y coman muy bien y aprovechen mucho mejor que con los sistemas tradicionales y con menos horas de trabajo humano la producción y el manejo de la carne y la leche. Si queréis curiosear, pastoreo racional, tenéis unos vídeos magníficos en YouTube en castellano. Veremos 50 horas de horticultura y fruticultura, y habéis visto lo importante que es en el área 1 y en el área 2. Le dedicaremos también tiempo al agrocompostaje, que es aprender a cocinar los residuos sólidos urbanos que tenga el municipio, los restos de la poda, los restos de la hojarasca, para fertilizar y meter muchos microorganismos, hacer una fertilización de alta biodiversidad de los suelos de huerta, pero también puede ser de las tierras de cereal. Cómo cocinar los residuos para mejorar la alimentación y la fertilidad de la tierra. Eso no solo se hace dejando rastrojeras o enterrando o que las ovejas caguen y por lo tanto nos aporten el nitrógeno y el fósforo de sus excrementos al cultivo, sino añadiendo nosotros un alimento bien preparado. Puede ser lombricompostaje, que os sonará, o el agrocompostaje, que es un poco más barato y más rústico. Aprenderemos apicultura, lo habéis visto también en el modelo permacultural australiano, comercialización. La clave es aprender a cuidar muy bien al consumir, establecer relaciones familiares en lo personal, en lo emocional, pero también eficientes en lo económico, y eso requiere horas. Y luego 150 horas que se irán distribuyendo en quienes tengáis más preferencia por apoyar a José Luis del Montecillo pastoreando el caprino o ayudándole a ordeñar, o que queráis mover nuestras ovejas, o que queráis echar un poco más de tiempo en desbrozar a mano en el plan C los garbanzos, mantener la huerta. Aproximadamente hay 150 horas que en modelo de autogestión iréis vosotros decidiendo cuándo podéis. El turno del fin de semana de ovejas, yo me quedo el lunes y el martes y tú el sábado y el domingo, pues iremos haciendo turnos para aprender y empoderaros de lo que es el conocimiento sin necesidad de tener encima a los formadores. Esa es más o menos la agenda que tenemos planteada. Bueno, hasta aquí, pues faltan 4 minutos, observaciones por vuestra parte, unos minutos de descanso, que en un rato vuelve Andrés, y yo voy bien de tiempo porque mañana, gracias a que ha llovido, tengo más tiempo para por la tarde seguir con los contenidos de esta parte. Mira, se acaba de incorporar Andrés. ¿Sí? ¿Queréis hacer alguna observación? ¿Todo claro? Bien, pues me alegro. Sí, una cosilla, la apicultura, ¿se tiene pensado ya dónde va a ser? ¿Si va a ser en el municipio de Redueña o en algún sitio cerca? Va a ser en Redueña, va a ser con el Colmenar Escuela, que ha instalado Apiscames, la Asociación Madrileña de Apicultores, debe tener unos 300 socios, y ha instalado un Colmenar Escuela en la dehesa de Redueña. Entonces vamos a tener la escuela a pie de casa. No recuerdo cuántas colmenas tiene el Colmenar Escuela. No será, a diferencia de las ovejas, que si somos capaces de llegar a final de año y tener ya corderos, los ingresos del cordero serán para quienes estéis en lo que llamamos protoemprendimiento, ya veremos estas a final del año. La miel no vamos a poner colmenas porque vamos a dedicar los recursos más bien al tema cereal y a comprar el ganado y a poner los pastores eléctricos para poder garantizar el mejor manejo posible de tanto evitar que los animales silvestres nos entren en la huerta, porque hay mucho jabalí corzo, como visteis algunos el otro día, como para que las ovejas no se nos escapen. Entonces no pondremos colmenas. Y además porque Redueña tiene ya esta límite de la capacidad de carga.
capacidad de carga es el número de animales de una determinada especie que acepta un ecosistema. Entonces hay una capacidad de carga de ovejas, por ejemplo, que suele ser 2 ovejas por hectárea, de cabras, 2 cabras por hectárea de monte, y de apicultura, pues ahora no lo recuerdo de memoria, pero suele estar en el entorno de una colmena, una caja de colmenas por cada 20 hectáreas, si no recuerdo mal. Lo tengo que confirmar, estoy hablando de memoria. Y ya Redueña lo tiene todo cubierto. Y otra pregunta, has hablado, me parece, de comprar el rebaño. ¿El rebaño sería el de la finca de Danosa, me parece que se llamaba, o es otro? ¿Cómo es No, esto? Danosa tiene cabras y los vamos a visitar. Tiene especial interés en que os aproximéis y veáis cómo manejan las cabras, el modelo de gestión, pero lo que vamos a comprar son ovejas, porque Redueña ya no tiene ni una cabra ni una cabeza de ovejas. Cuando habéis visto que la mayor parte de la superficie del término municipal en la foto aérea son o praderas, pastizales, donde no hay arbolado en la zona sur, o bien las propias rastrojeras y los barbechos de la zona de arable. Entonces, la mayor parte del recurso infrautilizado en Redueña es ovino. Y Vale, tenemos que comprar el rebaño. El ayuntamiento autoriza a un número de 10 ovejas, un macho y 9 hembras, como rebaño escuela. Y después, si algunos quedáis con el emprendimiento, sea particular, cooperativo, asociativo tipo CSA, en fin, hay 1000 modalidades que ya iremos viendo poco a poco y sin prisa, el ayuntamiento cedería los animales al emprendimiento. Eso es lo que nos ha dicho, ¿vale? Yo no soy la alcaldesa y tienen derecho y posibilidades a cambiar de opinión, pero lo que nos ha dicho es que sí, cuando le hemos dicho, y este rebaño es la dote que le daremos al emprendedor que se quede en Redueña para llevar a cabo esta agenda de transición agroecológica. He dicho, sí, si hace un manejo en la dehesa y podemos, no sé, vamos a por ello, se le cede el rebaño. lo Si no compra hubiera el emprendedor, ayuntamiento se convertiría en entonces. un rebaño municipal. ¿Y lo Perdón. compra el ayuntamiento? No, esto se comprará con los 5.000 euros que IMIDA tiene para hacer inversiones, las que necesitamos de equipos. La caseta móvil con ruedas para proteger a los animales, los cercados eléctricos, la simiente que estamos comprando para sembrar, pues todo eso tenemos hasta 5.000 euros. Si nos sobra, pues ya veremos qué podemos hacer, que vosotros pensáis que os puede ser útil y que el ayuntamiento, que es en última instancia el que será propietario y os cederá el uso de estos bienes, valore también que le interesa. Entonces eso tenemos bastantes meses todavía para acabar de decir hasta dónde queremos llegar con este presupuesto. Bueno, pues si no hay más, Franco, ¿os parece? Sí. una pregunta, pero no de temario, sino de logística. Es que nos tenemos que ir a la CSA, Gonzalo, David y yo, ahora. ¿Ya os habéis hecho socios? Bueno, estamos en Estamos en ello. ello. Es que me ha dicho Elena que si podíamos, o sea, Muy si bien. queríamos ir este viernes para conocerla y tal. La que está en Torremocha, bueno, mañana os lo explicamos en los temas donde dijo Franco el otro día. Entonces, las clases se graban, ¿verdad? ¿O se dejaba el PowerPoint en el Drive y se graban también? ¿O? Sí, se graban, sí.